Argentina, un país rico en recursos naturales, tierra fértil y gente muy trabajadora. Aún así tenemos inflación, desempleo importante y una pobreza desorbitante. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Cuándo comenzó a ir todo mal? ¿Fue realmente Perón el causante de todos los males? Acompáñanos en este video y tratemos de responder estas preguntas. Comencemos con el periodo de democracia restringida, que transcurre de 1880 a 1916. Este es un periodo de gran desarrollo económico y con una oligarquía liberal conservadora que limitaba los derechos políticos a la mayoría de la población. Todo esto sumado al gran fraude electoral que solamente beneficiaba al partido político al mando, el Partido Autonomista Nacional. Recordemos que el modelo económico utilizado en nuestro país era el modelo agroexportador, que priorizaba el campo por sobre la industria. Así, Argentina se insertó en la División Internacional del Trabajo, en la que nos convertimos en el granero del mundo. Es de esta forma que en 1895, 35 años después de implementar nuestra Constitución, alcanzamos el mayor PBI per cápita del planeta. En resumen, nos encontramos con un periodo de alto crecimiento económico, una baja libertad política y una falta de derechos sociales importante. Lógicamente, dentro de estos procesos existen grupos opositores. Así es como surge la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, liderada por Alem. Los siguientes años estuvieron cargados de revoluciones y represión, pero también tuvieron sus logros, como la Ley Sáenz Peña en 1912. Corre el año 1910. Hay expectativa y nervio en la ciudad. El país va a tener un nuevo presidente. Sáenz Peña, desde su residencia particular, va camino al poder. Su gestión trazará una neta línea divisoria entre dos eras políticas. Cumplirá los ideales de los fundadores y organizadores de la patria. El presidente quiere que el pueblo elija a sus representantes por el voto libre y llevará adelante tesoneramente su decisión. Da forma a la ley electoral que con escasas modificaciones todavía rige. Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, a provocar el ejercicio del voto por todos los medios que me acuerda la Constitución. Porque no basta garantizar el sufragio. Necesitamos crear y mover al sufragante. Tras ardorosos debates, espinosas consultas y violentas presiones, la ley se aprueba. El país confirmará en las urnas los principios de una ley que tiene nombre: Sáenz Peña. Así, Argentina fue el sexto país del mundo y el segundo del continente en declarar el sufragio universal masculino. La ley se aplicó en las elecciones de 1916, dando como ganador a Hipólito Yrigoyen, el candidato de la Unión Cívica Radical, siendo así el primer gobierno de masas de la Argentina e iniciando un nuevo periodo para el país, la democracia ampliada. Este nuevo gobierno se enfrentó con diversas problemáticas, como mayorías conservadoras dentro del mismo gobierno, causando conflictos internos. Recordemos que el mundo se encontraba en plena Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa. Volviendo al país, si bien lo que había era un gobierno de masas, los conflictos sociales iban en aumento. La situación de los trabajadores era crítica. Las protestas y manifestaciones eran constantes y la respuesta estatal siempre era represiva. Algunos ejemplos son la Patagonia Rebelde, la Forestal, Las Palmas, la Semana Trágica y más. Y así llegamos a las elecciones de 1922, donde triunfó Marcelo Torcuato de Alvear. En este punto, el radicalismo era tan fuerte que ni siquiera hizo falta hacer campaña electoral. Y así, una vez más, el radicalismo triunfó en contra de la fórmula conservadora. Se recuperaron las exportaciones, estabilizando los precios y recuperando los salarios. A su vez, se restableció una buena relación con las Fuerzas Armadas. Pero la escasez de dólares se agravó con la prohibición de ingreso de carne argentina a los Estados Unidos. Alvear impulsó la empresa estatal de petróleo YPF, creada durante el gobierno de Yrigoyen.
La misma sería clave para ahorrar dólares en importaciones de combustibles y, a través del autoabastecimiento, sería indispensable para la soberanía del país. Mientras las Fuerzas Armadas se fortalecían, en Europa avanzaba el nacionalismo de derecha. En 1924, el radicalismo se dividió entre personalistas y irigoyenistas y antipersonalistas. En las elecciones de 1928, los antipersonalistas se aliaron con los conservadores, pero aún así triunfó Hipólito Yrigoyen. En 1929 se produjo una crisis económica que afectó al sistema capitalista mundial, incluyendo Argentina. Entre otras de las múltiples consecuencias se encontraron la disminución de los salarios y un gran aumento de la desocupación. Esto llevó a que en 1930 se produjera el primer golpe de Estado exitoso en nuestra historia, liderado por los tenientes generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. La oligarquía terrateniente retomó el control y administración del Estado. El golpe fue la solución que la oligarquía encontró frente a las contradicciones de la amplia democracia, en un contexto de profunda depresión económica. En este momento, el modelo agroexportador, que dependía de la compra y venta de otros países, entró en crisis. Y fue en esta etapa en que el país comienza a transitar al modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, mejor conocido como modelo ISI. La restauración oligárquica trajo consigo la vuelta del fraude electoral, pero las instituciones democráticas siguieron en pie. Por otra parte, los hacendados invernadores presionaron a las instituciones estatales para que Argentina firme un tratado económico con Gran Bretaña, lo cual terminó ocurriendo en 1933. El mismo fue firmado por Julio Argentino Roca Hijo, también conocido como Julito, y el ministro de Comercio Exterior británico Runciman, llamándose Pacto Roca-Runciman. Entre sus principales cláusulas se encontraba la aseguración de una cuota de importación, aunque Gran Bretaña podía reservarse el derecho a restringir sus compras si lo creía conveniente, la creación del Banco Central, con capitales ingleses y argentinos, y la Corporación de Transporte, que podía expropiar las pequeñas empresas de transporte argentinas. Para muchos, esto fue considerado una situación de neocolonialismo, lo cual trajo muchas polémicas. Una de ellas fue el debate en el Senado, que lamentablemente culminó con la vida de Enzo Bordaberry. Por todo esto y mucho más, esta época de nuestra historia fue reconocida como la década infame. 1943. Finaliza la década infame con el golpe de Estado conocido como Revolución del 43, encabezado por la sección de coroneles, los cuales estaban mayoritariamente agrupados en la logia secreta del GO. Este mismo año, Juan Domingo Perón es designado director del Departamento Nacional de Trabajo. Las medidas que implementó hicieron que el golpe abandonara su política antiobrera y comenzó a mostrarse sensible frente a las necesidades de los trabajadores. El Departamento Nacional de Trabajo se convirtió en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Allí es de donde Perón transformó la posición de los trabajadores frente a los empleadores y mejoró sus condiciones de vida. Recordemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados contra el eje nazi-fascista. Y es en ese contexto en que Perón es nombrado ministro de guerra y posteriormente vicepresidente. De esta forma, fue ganándose una reputación propia como defensor del pueblo. Esto lo llevó a enemistarse con el presidente Delmiro Farr, que decidió arrestarlo el 17 de octubre de 1945 en la isla Martín García. ¿Y quién mejor que el mismísimo Perón para explicarnos lo que pasó ese día? Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo eso?
Bueno, en el hospital militar de Siga y me informaba a todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces, ¿qué se llama? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo ya habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, y se miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no digo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Y así es como en 1946 se da la llegada democrática de Perón al poder. Este implicó una reestructuración total del país y de la forma del Estado en el término social, económico y político. Primero, con el plan quinquenal, se buscaba sustituir las importaciones por producción nacional. Para el campo, se creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, o más fácil, el IAPI. Básicamente, era un mecanismo de intervención estatal dentro de la agricultura. Y, por otro lado, mediante impuestos, aranceles y créditos, se buscaba la redistribución de la riqueza. El objetivo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores. A esto se le suman inversiones en la educación, pensiones, jubilaciones, nacionalización de empresas y creación de nuevas empresas estatales. ¿Por qué buscaba Perón la independencia económica? Perón veía la dependencia en otros países como una pérdida de soberanía. En resumen, la economía, de una vez por todas, abandonaba el modelo agroexportador, estableciendo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Por sobre todo esto, surgió la figura femenina más importante y polémica del siglo XX en Argentina, Eva Perón. Ella fue el lado más sensible y caritativo del gobierno. Ayudó a miles de familias y atendió a los más necesitados. Pero, al darle cosas a unos, no le daba a otros. Esto fortaleció la grieta social argentina que nos acompaña desde el siglo XVIII y que, al día de hoy, se hace presente. Otro cambio muy importante durante el peronismo fue la reforma constitucional de 1949.
La misma, además de incorporar derechos sociales, el voto directo y legalizaciones económicas, integró la reelección presidencial, lo que le permitió a Perón ser reelecto democráticamente en 1952. Acaba de caer en brazos de la muerte una de las mujeres más importantes del mundo, la inolvidable esposa del presidente de la Argentina, el general Juan Perón. Su muerte ha sido el acontecimiento actual que ha estremecido todos los rincones de la tierra. No fue la belleza física de la primera dama argentina la que hizo derramar mares de lágrimas al caer su cuerpo en brazos de la muerte. Fue la otra belleza, la de su sentimiento hacia los niños huérfanos y sin pan, los ancianos desvalidos, el proletariado que jamás había visto a sus lindes asomar los fulgores de la justicia social. Eva Perón pertenece a la humanidad entera. Ella ha quedado como el ejemplo vivo de lo que el amor puede realizar sobre la tierra. La más vigorosa personalidad de mujer y de luchadora social de nuestro tiempo simplemente evita para millones de descamisados, ha dejado de ser el motor del gran movimiento nacionalista argentino para convertirse en un símbolo. Como los buenos revolucionarios, aún después de que la muerte ha cerrado sus ojos, su nombre y su recuerdo servirán como bandera. Podemos exclamar los obreros de América: si Eva Duarte ha muerto, en los cielos de América se ha colocado una estrella que nos alumbrará por los siglos de los siglos. El segundo mandato fue más complicado, porque la relación entre el gobierno y diferentes sectores, como la iglesia o parte de las Fuerzas Armadas, se tensaron, a tal punto de que en 1955 la oposición se vio fortalecida y decidió bombardear la Plaza de Mayo. A cabo de unos pocos meses se llevó a cabo otro golpe de Estado, el cual se autodenominó Revolución Libertadora. Este fue encabezado por Rojas, Aramburu y Lonardi, los cuales destituyeron a Perón. El odio entre cada lado de la grieta llegó a puntos inimaginables. Se llegó a la proscripción del partido peronista, a la prohibición de su simbología y movimiento y al exilio de Perón del país. Los años siguientes fueron idas y vueltas entre débiles democracias y golpes de Estado. La crisis de representatividad era tal que llevó a la mayoría de la población a apoyar el golpe de 1976. Como vimos, nuestro país sí fue rico. Argentina sí fue un país exitoso. Durante años le pisamos los tobillos a Estados Unidos y a todas las potencias. ¿Con qué ideas? Con las de nuestros próceres. El libertador José de San Martín, el creador de la bandera y revolucionario Manuel Belgrano, el revolucionario Juan José Castelli, el padre de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, el implementador de la Constitución, Justo José de Urquiza, el padre de la educación, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre y más. ¿Y qué tenían todos ellos en común? Tenían y seguían ideas, no personas, ideas. ¿Y qué pasó que cambiamos las ideas? Un montón de cosas pasaron, pero podemos volver. No dejemos que nada ni nadie nos lo impida. Pero como decía Napoleón, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra historia. Y como decía Ernesto Sábato, el hombre o la mujer, si tiene una idea, tiene que luchar por esas ideas a fondo, con toda entereza y con toda responsabilidad. Nuestros bisabuelos
hicieron este país con sus propias manos. Y día a día vemos cómo padres, familiares, vecinos, conocidos trabajan casi inhumanamente para poder estar bien. Y eso no es normal, pero podemos cambiarlo. Y lo tenemos que cambiar nosotros. Porque si no lo cambiamos nosotros, no lo va a cambiar nadie. Tenemos la oportunidad de ser esos bisabuelos que volvieron a forjar el país. No la perdamos. Muchas gracias.